Ese combate nunca se me va a olvidar. Imagínense ir caminando y sentir a todo un estadio apoyando a Brasil. Y todo el tiempo estuve atacando. Obviamente todo el mundo le estaba gritando. Todo el estadio empieza a abuchear. Y al momento que vuelven a dar inicio a la competencia, la tiro y todo el estadio se queda callado. Pues yo soy Lenia Rubalcaba, judoka paralímpica. Mi discapacidad es visual, es de nacimiento. Y pues tengo a grandes rasgos problemas en el nervio óptico. Ninguno de los dos nervios se me desarrollaron. Y en el ojo izquierdo, que es donde mi discapacidad es más notoria, tengo un problema en el nervio elevador y nací con estrabismo. Ahorita ya se corrigió, pero pues mi ojo no se mueve al 100%. Pues mi niñez fue complicada en el aspecto de que había mucho bullying. Me hacían mucho bullying por el tema de mi ojo, que era pues el que te digo que era más notorio. Nunca me trataron diferente. La verdad es que creo que el hecho de que me hayan ayudado y que siempre me trataran igual y me dejaran las mismas tareas que todo el mundo, siento que me ayudó mucho para desenvolverme ahora sí que lo más normal posible. Pero al final pues nunca pensaron que yo tuviera una discapacidad como tal, ¿no? Mi mamá me cuenta que como a los 2 meses de que yo había nacido se dieron cuenta que tenía que este ojo estaba hacia afuera con el estrabismo. Pero de ahí en más, pues fue un proceso, ¿no? Como de aprendizaje, tanto para ellos como para mí, pero nunca me trataron como una persona con discapacidad. Pues yo creo que en el ojo izquierdo veo muy, muy, muy borroso. Yo creo que tengo como un 40% de visión. Y con el ojo derecho yo creo que tengo un 70, 80 más o menos, donde pues sí veo borroso, no me cuesta mucho ver distancias como largas, no veo cuando andaba, me acuerdo cuando salía a entrenar, luego los camiones los pedía ya cuando estaban muy cerca, pero al final pues pienso que pues soy afortunada, ¿no? Afortunadamente puedo ser una persona completamente independiente, lo cual eso pues hasta cierto punto me ha ayudado mucho también a poderme desarrollar en el deporte. No, mi deporte, el primero el que hice fue judo, y pues te digo que yo empecé a hacer judo a los 11 años y a mí oficialmente yo me doy cuenta que podía entrar a competir a deporte adaptado hasta los 19, entonces todo el tiempo para mí fue deporte convencional, fueron Juegos Olímpicos lo que yo veía, jamás durante esos años de mi vida pensé que podía tener una discapacidad. Y pues prácticamente nunca hice otro deporte. Ya que estaba haciendo judo, hice 2 años lucha, pero la llevé a la par. Pero al final pues me quedé en judo. Pues el judo llegó a mi vida porque mi hermano, el mayor, siempre le habían gustado las artes marciales y llegó y me dijo que si quería ir a Mérida, Yucatán gratis, que había conocido a un entrenador que se llamaba Agustín Cruz, que estaba buscando niñas de mi edad. Siempre he sido alta, entonces fue así como, pues anda viendo, a ver, ahora sí que andaba buscando. En el judo se maneja por categorías de peso, ¿no? Entonces, pues así fue. Fui, me gustó, pero les digo que yo no tenía ni la más mínima idea de lo que era. Me gustó mucho, sobre todo por el tema de que ya había algo que hacer, ¿no? En las tardes, en las tardes siempre fui una niña muy inquieta y de pronto era como muy aburridas mis tardes. Y ya 3 días a la semana iba a entrenar, entonces ya para mí ya era muy padre el poderme salir un rato de mi casa. Todo se acomodó, estaba a 4 calles de donde yo vivía con mis papás, entonces fue como, les digo que fue muy circunstancial y de esas cosas que sabes que te tocaban. Fíjate que mi papá, ahorita que tocas el tema de la escuela, mi papá siempre fue o sea, cuando yo entré a judo está muy cerca de mi casa, mis papás me dijeron, pues no te podemos dar dinero para pagar tus clases, entonces yo estaba en la secundaria y lo que hacía era, pues en vez de gastar en los recesos, pues guardaba mi dinero para poder pagar mis clases. Mi profe me cobraba muy barato, me cobraba 15 pesos a la semana, ¿no? Entonces decía, no, pues sí me salen las cuentas, pero mi papá siempre fue de, no puedes dejar de estudiar. Yo tuve la fortuna de que justo acabo la secundaria
y abren el proyecto de la Escuela de Atletas del CODE Jalisco. Entonces, mi prepa yo me la viví ahí. O sea, literal, yo llegaba, entrenábamos entre 6 y 7 de la mañana, 2 horas, salíamos, ahí nos daban de desayunar, nos íbamos a la escuela, ahí comíamos, salíamos de la escuela y me quedaba a entrenar. Entonces a mí eso me ayudó mucho a poder estar estudiando y poder seguir entrenando. El reto fue entrar a la universidad, ¿no? Me eché, bueno, durante la prepa me fui un año a vivir a Ciudad de México, donde ahí fue donde dije, órale, ¿no? Esto es alto rendimiento. Estuve viviendo en Comité Olímpico, regreso, acabo la prepa y viene el reto, ¿no? Pues viene la universidad y es como chin. Estuve un año, pero el año que yo estuve fuera de la escuela, pues fue cuando me quedo sin entrenador, pasaron muchas cosas y fue de chin, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, cuando entro a la universidad, a mí me pasó lo contrario, ¿no? Todo el mundo de, ¿qué onda? Vámonos. Y yo, no, ya me tengo que ir a entrenar. Y me iba. Entonces, mientras todo el mundo andaba en la parranda, pues yo estaba entrenando, estaba compitiendo. Pasaron muchísimas cosas que nunca me di cuenta. La universidad tardé 6 años en acabarla por lo mismo, porque fui como dejando materias para poder seguir entrenando, hacer la doble sesión. Luego iba y venía a México, entonces, la escuela, o sea, yo honestamente te lo digo, qué bueno, yo siempre, ahora les digo, no dejen la escuela, porque al final la carrera del atleta llega a un punto donde se acaba, pero yo conozco gente que pues no sabe ya qué hacer de su vida. O sea, es complicado. Ahora de retirado es como complicado por lo mismo que te digo. Tú tienes una estructura y cuando dejas de competir o de entrenar como entrenabas antes es chin, ¿no? Entonces, si no tienes un estudio, es complicado. Aquí en México, por la falta de cultura deportiva, me tocó leer, ¿no? De gente que tenía ingenierías, lo que sea, pero como no, había hecho su ingeniería entrenando, pero no lo querían contratar porque no tenía experiencia laboral. Y es como, a ver, pero, o sea, pues sí, lo entiendo, pero yo o trabajabas o entrenabas. Entonces, es todo un reto y al final, yo te lo digo así, ¿no? Todo el mundo nos quedamos con espinas en la vida en general, pero qué bueno que pudiste haberte ido y pudiste entrenar y pudiste competir y viste lo que era el alto rendimiento, porque hay gente que tiene mucho talento y es como, no, me da flojera. Entonces, al final, viviste una buena experiencia porque no todo el mundo sabe lo que es levantarse, entrenar, si estás jodido, si estás lesionado, si te duele. Estar en un país que tampoco es tu país, eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Yo lo empecé a ver el judo como hobby, ¿no? Fue como de, pues ya tengo cosas que hacer, está padre, y ya regreso y hago alguna actividad. Y justo a los meses, yo creo como a los 8 meses, me toca ir a Yucatán a la Olimpiada Nacional, que en aquel tiempo era la Olimpiada Nacional. Y regresando, pues nunca se me va a olvidar que llegamos y había prensa, ¿no? Recibiendo a la gente que había sido medallista. Y yo creo que ahí en ese momento fue cuando dije, no, sí quiero ser medallista en una Olimpiada Nacional. Entonces, a partir de ese momento, pues lo externé a mi profesor en aquel tiempo y me dijo, pues órale, hay que entrenar más en serio. Y así fue, ¿no? En ese momento, pero yo en ese momento yo quiero ser campeona nacional, ¿no? Nunca pensé en algo más. Siento que pues fue como una bola de nieve, ¿no? Que, o sea, cada vez quería más, cada vez empecé a querer más y gracias a eso fue que pues también las cosas se acomodaron, ¿no? El hecho de poder ya estar en selección. Yo estuve en selección cuando tuve 16 años y el deporte paralímpico llegó a mí a los 19, 20 años. Entonces yo hice hice una carrera antes de estar en deporte paralímpico, en deporte convencional. Pues yo siento que entre deporte convencional y de paralímpico no hay tanta diferencia, ¿no? Más que las adaptaciones. Entonces yo fui equipo nacional, mi primer viaje internacional fue en el 2002, más o menos. Y de ahí para acá estuve saliendo, estuve compitiendo. Y justo cuando llega la invitación, porque realmente fue una invitación al medio deporte adaptado, yo no sabía que había judo en deporte adaptado, ¿no? Para mí, los paralímpicos y los Juegos Paralímpicos, y creo que para mucha gente siempre ha sido como natación o atletismo, que son como los dos deportes más famosos. Y en ese tiempo justo llegó un entrenador y me dice que sí, que estaba como el clasificatorio para ir a Atenas 2004, donde por primera vez iban a competir mujeres. Pero yo tenía el objetivo como ser campeona nacional de mi categoría de primera fuerza y la condición fue, si yo soy campeona nacional, yo me quedo acá
y si pierdo, me voy con usted. Y lo chistoso fue que fui campeona nacional. Entonces, a todo mundo que le platico esta historia de, es que ¿cómo no fuiste a Atenas? Le dije, pues es que, pues yo fue mi decisión y yo no me arrepiento de haberme puesto esa meta. Al final de cuentas, conseguí ser campeona nacional, me tocó salir todavía 2004, 2005 y al final, pues no fui a Atenas 2004, pero fui a Beijing 2008, donde justo al año siguiente, en 2005, ya es cuando decido probar suerte en deporte adaptado por temas personales, donde desafortunadamente la asociación de aquí del estado a mí no me apoyaba. Entonces ese fue como el impulso que dije, bueno, aquí no me están apoyando, y si por parte de la Federación de Ciegos y Débiles Visuales me están apoyando, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Realmente creo que no sé a qué se debió, ¿no? Pero al contrario fue como, no importa que se vaya. Y realmente era como, pues yo no les tengo por qué pedir permiso. Yo seguía haciendo nacionales de convencionales, ya tenía 19 años. Entonces yo todavía quería seguir compitiendo aquí en México. Yo era campeona nacional aquí en México. Y al final, pues cuando yo empecé a hacer deporte convencional deporte paralímpico, fue como, pues ahora sí que a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque pues al final en los entrenamientos es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que a mí me costó fue acostumbrarme al tipo de competencia que hay en deporte adaptado de judo, que en judo paralímpico tú inicias agarrado y en judo convencional no. Entonces, para mí fue un cambio significativo. De pronto me decían, es que es más fácil iniciar agarrado. Yo les dije, no. Y me empezaron a ayudar y se dieron cuenta que era más complicado, porque en el judo, como es un deporte de mucho agarre, tienes que acomodar, pues no es tan fácil acomodarte cuando ya empiezas agarrado a cuando toda tu vida has aprendido a hacer como estrategias de cómo poder agarrar a tu oponente. De ahí es más, yo creo que fue más como el tema personal, ¿no? O sea, mis papás fue como, adelante, si tú crees que ahí estás bien, adelante. Y ahora sí que fue más tema mío que de las demás personas. Y fue un proceso hasta cierto punto complicado, pero al mismo tiempo mucho aprendizaje, porque era también como aceptar que no lo veo mal, ¿no? Me di cuenta que es como Lenia tiene una discapacidad. Y en ese momento dije, pero ¿qué tiene de malo también tener una discapacidad, ¿no? Entonces, justo mi primer viaje en 2005, que fue en Sao Paulo, les digo que nunca se me va a olvidar. Hay otro deporte que es de ciegos. Ese deporte no es adaptado, es 100% deporte paralímpico, que se llama voleibol, que son 3 contra 3, es como tipo fútbol, pero sentados, donde el equipo son 6 personas, nada más juegan 3, y el equipo mexicano, no me acuerdo qué había pasado ese día, y ellos se salieron a conocer Sao Paulo, una ciudad muy grande, más o menos como Ciudad de México, donde pues la mayoría no veía muchísimo menos que yo, ¿no? Entonces ellos se salieron, yo creo que fue en la mañana, llegaron hasta la noche, y fue de, ¿qué pasó? No, pues es que nos perdimos, pero conocimos. Entonces, en ese momento dije, pues no tiene nada de malo tener una discapacidad, ¿no? Entonces, cuando veo que se me abren las puertas, que veo que había manera de poder representar al país, pues ya fue cuando dije, bueno, ¿por qué no ir a unos Juegos Paralímpicos, no? Entonces, así fue como llegó el deporte adaptado a mi vida, siendo yo alguien y yo sé que no soy la única, ¿no? Hay muchísima gente en el país y en el mundo que tiene un tipo de discapacidad, pero no lo saben porque como no es muy notoria, piensan que no lo hay. Entonces así fue como yo también llegué al judo adaptado. Sí, realmente las personas, los ciegos totales, tienen son personas que tienen pues otro tipo de percepción, ¿no? A mí me sorprende mucho justo cuando llego a judo paralímpico el decir, es que cómo lo hacen, ¿no? O sea, nosotros que tenemos barreras de pies y todo eso, saben dónde está el pie, son personas súper aguerridas, son muy fuertes, son bastante persistentes, y oficialmente yo dentro hasta Tokio existían 3 categorías, y hablando es el ciego total, el B2 y el B3. Yo soy B3, que es la categoría más baja, y hablando con los que sí, que le llaman videntes, o los que sí vemos que es el B3 y el B2, y el competir con un ciego era como, ay, no, es que no nos gusta competir con los ciegos, ¿no? Porque son personas bastante duras y se entiende, ¿no? Siento que pues están así como haciendo su mejor esfuerzo,
Y ahora pues ahora para el ciclo paralímpico de París, que ya es este año, ya están los ciegos separados en una categoría y débiles visuales en otra categoría, donde también hasta cierto punto creemos que es una competencia más justa, justo porque siento que pues hablamos, ¿no?, de temas como atletismo, que por qué había una categoría especial de ciegos si pues, era correr, ¿no? Y les digo, es que analicen, o sea, la situación de la técnica no es lo mismo la técnica de alguien que sí ve a alguien que no ve. Entonces, técnicamente hay mucha diferencia y en el judo también se ve. Hay ciegos que tienen una capacidad muy fuerte donde dices, wow, esta persona, o sea, hay ciegos que tú ves y dices, claro, este parece que ve y realmente no ve nada. Pero es muy interesante el arte marcial como tal, competir con ciegos totales, porque al final, pues también es un reto donde cuando yo entro a deporte adaptado me doy cuenta que es como, no entiendo por qué le tenemos lástima si son personas como nosotros, que lo único que quieren es destacar en una competencia. Y eso te hace como reflexionar en muchos aspectos y siempre lo digo, ¿no? Ahí yo me di cuenta que la discapacidad está en la sociedad donde no nos han enseñado realmente a que todos somos iguales, que a algunos les cuesta más otra cosa, pero eso es normal, ¿no? Hay gente que le cuesta más trabajo aprender matemáticas que a otros, o idiomas, etcétera, etcétera, y físicamente así son las personas con discapacidad. Entonces, creo que si a todo mundo nos vieran como personas normales, pues el mundo sería otro completamente, donde habría probablemente mayor promoción en Juegos Paralímpicos, donde también los patrocinadores se interesarían todavía aún más en deporte adaptado, pero pues siento que es un proceso que ahí va, ¿no? Ahí va. Yo entré en deporte adaptado en 2005 y me ha tocado ver muchísimos cambios, entonces esperemos que sigan sucediendo. Pues mi primera competencia en deporte adaptado fue en el 2005 en Sao Paulo, Brasil, donde digo que ahí fue donde como que ahora sí que mi vida cambió en todos los aspectos, tanto personal como deportivamente hablando. Fue una Copa del Mundo, si no mal recuerdo, pero solo éramos dos, Estados Unidos y yo. Y justo cuando compito con ella, le gano y me dice mi profe, ella fue la plata en Atenas, un año antes, y fue como, órale, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, se me acerca el presidente de la Federación de Ciegos, donde me empieza a decir que, bueno, pues que si él sabía más o menos mi situación, que yo estaba en deporte convencional, y me dice, si tú decides quedarte, pues nosotros te vamos a apoyar, ¿no? Entonces, fue como, bueno, pues, ¿por qué no? Eso fue en 2005, 2006 fue un año complicado, donde pues me quedo sin entrenador. Me toca ir a un mundial a Francia, me llevo a otra persona, me fue muy mal, y ya para el 2007 pues hablo con un entrenador de aquí que estaba aquí en Jalisco, y bueno, ese año fue mi último año de Olimpiada Nacional, pero al mismo tiempo tuve una cirugía de hombro, entonces había un reto como muy importante que era estar al 100, ¿no? Entonces yo me operé, me acuerdo, justo antes de salir de vacaciones en Semana Santa y Pascua, para tratar de estar bien para el Mundial, porque había Mundial y 1 o 2 semanas después había Juegos para Panamericanos en Río, ¿no? Entonces llego al Mundial, llegué muy bien, me quedo con una plata y me voy a lo que viene siendo Juegos para Panamericanos en Río 2007 y me quedo con la medalla de oro, ¿no? Entonces fue como, pues bien, todo muy bien. Y fue muy chistoso porque justo como a finales de año, no sé por qué me metí a ver el ranking mundial y me doy cuenta que estoy clasificada a Beijing 2008. Y fue como, estoy clasificada a Beijing 2008, ¿no? Y fue como, órale. Cosa que creo que pues nunca lo había visualizado. Para 2008, principios, también me vuelvo a quedar sin entrenador y ya fue cuando busco a mi último entrenador, que es Hilario Ávila, que es mexicano, donde a partir del 2008 ya empecé a trabajar con él y fue un cambio total, ¿no? Fue siempre les digo, fue como ya estar como en las grandes ligas, como en el deporte profesional, donde ya empezamos ese año, justo antes de Beijing, fuimos a campamento a Estados Unidos, fuimos a España, fuimos a Japón, donde pues ya había como un mayor compromiso, donde ya todo estaba como más estructurado, más calendarizado. Y pues cuando llega a Beijing fue como un momento, les digo, fue un momento muy agridulce, porque a pesar de que había entrenado, pues quedó con la medalla de plata,
Y yo estaba triste y todo el mundo, ¿pero cómo que estabas triste? Y yo, pues sí, porque al final en deportes de combate o deportes como de gráfica, no es que ganes la medalla de plata, es que pierdes el oro, ¿no? Entonces al final en mi cabeza estaba como eso. Y fueron unos juegos donde pues ya me quedé más días en Beijing, estuve disfrutando la competencia. Y ya cuando regreso a México, ya es cuando ahora sí digo, bueno, velo como un buen logro, porque eres la primera persona, la primera mujer en lograr una medalla de plata en unos Juegos Paralímpicos en tu disciplina, que es el judo, que no figuraba absolutamente nada en los deportes de combate en Juegos Paralímpicos. Y a raíz de eso fue como, bueno, pues vamos viendo a ver qué pasa. Me toca clasificar a Londres 2012, donde pues muchos saben que me regreso con un cuarto lugar. No me traigo medalla y esa competencia fue como, ahora ya, ¿no? En aquel momento no lo sabía, pero es como la experiencia de mi vida donde regreso a Guadalajara, donde sabes que como deportista te van a quitar pues todos los apoyos, sabes que la prensa, pues obviamente la prensa y la gente y todo el mundo quiere una medalla y si no traes medalla, pues no sirves prácticamente, ¿no? Entonces, para mí fue como muy complicado porque pues no sabía qué iba a hacer, ¿no? Estamos hablando que yo tenía 26 años y empecé a hacer judo desde los 11 y era como, ¿qué voy a hacer? Justo había acabado de estudiar Cultura Física y Deportes en la Universidad de Guadalajara y pues me acuerdo, estuvo muy chistoso porque llegando, así aterrizando aquí en Guadalajara, un amigo me dice que si quería dar clases de judo en una preparatoria, yo le digo que sí. Entonces pues me fui a dar clases en una preparatoria. En mi casa pues era así como chin que les decimos, ¿no? Y mi papá me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, pues no sé. En ese momento yo no sabía qué iba a hacer. Porque pues no tienes ganas de pensar, ¿no? Es como, pues sí supe que me había faltado entrenar más, sí supe que me había faltado, no sé, que simple y sencillamente que me moría en la raya, ¿no? Que no logré hacerlo. Y recuerdo perfectamente que él me dijo, fue como, pues sí, está bien, piénsalo, pero acuérdate que de los últimos lugares nadie se acuerda. Entonces fue así como, nah, yo no quería saber nada de eso, ¿no? Entonces empecé a dar clases ahí en la preparatoria, prácticamente estaba de lunes a sábado en la preparatoria dando clases, me metía ya hacia combates con los chicos, lo cual era como, era un reto porque era como, todo el mundo le queremos ganar al profe y ya la tienes ahí, era como, ching, no me pueden ganar. Y al final siento que eso hizo que no me fuera tanto del judo y justo ya por ahí del 2013 más o menos, el chico que me había invitado a trabajar ahí me dijo que cómo andaba. Y le dije, pues bien. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en el deporte? Le dije, la verdad no sé, no lo había pensado. Y ya fue cuando él me dijo, pues mira, yo creo que debería de ir a una psicóloga del deporte, a ver en qué te puede ayudar, a ver qué pueden hacer. Y pues, no sé, todo se acomodó. Empecé a ir con una psicóloga del deporte. Y justo mi profe me dijo, ¿sabes qué? Hay un torneo 2014, me dice, si tú ya no, si tú ya no vas a ese torneo, olvídate de Río 2016, ¿no? Entonces fue como, bueno, vamos a entrenar. Obviamente ya de la mano con la psicóloga, también hice cambios. Ahora sí que tuve que hacer como muchos cambios donde también empecé a ir al nutriólogo. Tuve que dejar ese trabajo en la preparatoria porque pues era demasiado tiempo el que me llevaba. Pero al mismo tiempo, como no tenía becas y no tenía apoyos, pues tenía que seguir trabajando, ¿no? Entonces busqué como otro tipo de trabajos donde no fuera tanto tiempo. Afortunadamente los conseguí y pues creo que fue como tratar, siempre les digo, es reestructurarse, ¿no? Entonces voy a la primera competencia, quedo medalla de bronce, eso me da un respiro impresionante porque era de, ya va a haber apoyos otra vez, ¿no? Entonces al regresar los apoyos, hablando con mi psicóloga, fue como, tú sabes que no puedes estar aquí en Guadalajara porque pues ya no estás haciendo bien las cosas, no tienes a alguien que realmente te esté, ahora sí que atrás de ti, y pues decido irme a vivir a Ciudad de México para poder estar con mi entrenador, él entrenaba en la UNAM. Entonces, pues fue un momento importante, ¿no? Decir, chin, o sea, yo ya más o menos sabía lo que era estar en Ciudad de México, pero pues ahora sí ya te vas a ir de aquí para buscar algo en Río 2016. Entonces, pues decido irme para allá. Pues ahora sí que otra vez al adaptarme, decías, bueno, pues ya no me preocupaba porque no tenía dinero, ya era como, pues
ya tienes tu beca, ya puedes dejar de trabajar, entonces dedícate 100% a esto. Y así fue como fue mi proceso, un ciclo paralímpico donde fue como todo muy raro, ¿no? O sea, empiezo con un bronce, en 2015 me toca ir a un campeonato mundial en Corea, empiezo ganándole a la que ya me había ganado 3 veces, vuelvo a ganar y en semifinales vuelvo a perder, me doy cuenta que todavía estaba fallando, ahora sí que mi cabeza me estaba traicionando. Y era como chino, o sea, yo siento que mucha gente, y no solo en el deporte, sino en la vida en general, dices, es que ¿qué hago aquí? O sea, ¿de verdad sirvo para esto? ¿Sí estaré haciendo lo correcto? ¿O debería, ahora casi debería cambiar de giro? Y al final, pues mi entrenador fue como, a ver, vamos a dejar de lado el mundial, vienen Juegos para Panamericanos, ahora iban a ser en Toronto. Me dijo, vamos a entrenar esta estrategia para que pues, nos enfoquemos y ya veremos. Me dice, primero vamos ahora sí que a corto plazo. Entonces estuvimos entrenando para los Juegos para Panamericanos en Toronto, unos juegos bastante rudos donde me toca enfrentarme a Brasil, que ya fue la que me había ganado en Corea, le logro ganar. Me toca enfrentarme con una chica venezolana que ella había estado en una categoría de peso que era 63 kilos y ahora se subía a 70. Y a Estados Unidos, ¿no? Le logro ganar a las 3, entonces fue así como que ya, bien, otra vez vámonos encaminados. Y el 2016, pues fue ya, o sea, llegó un punto donde yo decía, es que ya quiero que sean los juegos. De verdad ya mi cabeza ya no podía, ya estaba muy enfocada, la verdad es que sí estaba muy enfocada porque era como, pues ya no puedes ya no puedes esperar más. O sea, o son estos juegos o son estos juegos, ¿no? Ya cometiste muchos errores, ya hiciste muchos cambios. Aprendiste bastante, entonces ya tienen que ser estos juegos. Entonces para mí, justo todo mundo, la pregunta que todo el mundo me hace es que para ti, ¿cuál ha sido tu mejor y tu peor competencia? Yo les digo, pues para mí Londres fue mi mejor y mi peor competencia porque Londres me ayudó muchísimo a que durante los años siguientes pues tuviera que esforzarme más y tuviera que entender más y tuviera que hacer cambios significativos en mi vida para yo poder estar en Río. Yo siento que si no me hubiera pasado lo que me pasó en Londres, yo no hubiera logrado la medalla en Río, ¿no? Entonces, para Río, pues llegó una línea, 4 años después, llegó una línea completamente diferente, donde llegó ahora sí que uno de los problemas que tenemos todos los deportistas o la mayoría de deportes de combate es el peso, ¿no? El que no somos tan conscientes acerca de nuestra alimentación, luego lo dejamos todo al último y justo Londres y Beijing lo dejé justo al último momento, ¿no? Estaba ahí quemándome para dar el peso. En Río llegué hasta con, no me acuerdo si fueron gramos de más, no lo recuerdo, pero llegué muy bien. Y me acuerdo que fue una competencia donde dije, pues vamos a disfrutarla. Londres no la disfruté, vamos a disfrutar esta competencia. Y cuando voy viendo, hacen el sorteo de la competencia un día antes y veo que me tocaba con Azerbaiyán y yo así como de, ¿y quién es esta? ¿No? Fue horrible porque dije, es que no la conozco, ¿qué voy a hacer? Me empecé a poner muy nerviosa, afortunadamente iba mi psicóloga, entonces fue como, a ver, tranquila, o sea, tú tienes que competir, la conozcas o no la conozcas y le tienes que ganar, ¿no? Entonces, ya al día siguiente cuando me toca competir con ella, les digo, o sea, le gané en 30 segundos y fue como de, ¿te estresaste tanto para esto? Pero al final creo que es como, siempre les los digo a los atletas que todavía de pronto me dicen, es que me siento muy nervioso y yo, señal de que estás vivo, entonces es muy buena señal, dale, ¿no? Entonces en ese momento fue como, bueno, ya pasó la primera competencia, después semifinales me toca con Venezuela, donde más o menos traíamos una historia muy parecida. Esta chica Venezuela había sido oro en 63 kilos en Beijing, yo fui plata, y en Londres las dos nos regresamos sin medalla. Entonces, de pronto encontrarte con alguien que sabes que también va por una medalla, fue como, pues dale, ¿no? Entonces, ese combate nunca se me va a olvidar porque empecé perdiendo, literal, ¿no? Entonces, en aquel tiempo en judo teníamos 3 marcaciones. Entonces, me hace la marcación y justo cuando yo caí dije, ya perdí, ¿no? O sea, dije, ya me mandó por el bronce. Fue como, a ver, ni modo.
Entonces me paro, volteo a ver el tablero y era un punto, no era el punto completo. Y fue como, dale, ¿no? Entonces estuve ahí como bastante persistente. Todo el tiempo era como, concéntrate, me vuelve a marcar. Y fue como, ¿qué estás haciendo, Lenny? No, y de pronto ya más escuchaba a mi profe, a mi psicóloga, Eduardo Ávila, mi compañero de equipo, y justo faltando un minuto fue como, primero fue, mantén la calma, tienes tiempo, no has perdido, porque a veces pensamos que como ya el marcador va más arriba, pensamos que ya no hay nada que hacer, y justo faltando un minuto la logro proyectar, la logro movilizar, y con eso me toca pasar a la final. Una final como pocas, porque estaba en Río y me tocaba contra Brasil la final, donde pues hay un tiempo como de espera, un tiempo eterno. Más o menos como 2 horas me tocaba esperar para las finales. Y justo cuando ya me toca por fin pasar, yo usaba unas rodilleras que traen como unas varillas de plástico. Yo tenía 2 años usando esas rodilleras. Y ahorita, bueno, en aquel momento fue como, ¿no? Casualmente llega un árbitro brasileño y me dice que no puedo pelear con esas rodilleras por las varillas. Y yo le dije, tengo 2 años peleando con ellas. Él insistió, dije, no pasa nada. En judo usamos unos parches en el uniforme y a veces se descosen, no hay que coserlos. Y había unas personas que estaban atrás de mí con descosedores. Entonces yo lo que hice fue descosí las rodilleras, le saqué las varillas y me las puse. Al momento yo estaba poniendo las rodilleras, llega otro árbitro y le dice que sí podía competir con esas rodilleras, ¿no? Y fue como, no importa ya, ¿no? Lo quieren hacer como para, como decimos, ¿no? Para estantearme, pero no va a pasar nada. Entonces, justo cuando paso ya para competir, pues, como es tiempo en televisión, tienes que esperarte a que o sea, es un combate tras otro. Entonces, en el judo el combate puede durar o 10 segundos o puede durar 10 minutos. Entonces había que esperar. Entonces justo cuando yo estoy ya por llegar, o sea, ya cuando llego, mi competidora está adelante y dije, esta final es mía, ¿no? Y fue muy padre porque justo es como impresionante, ¿no? Porque me hicieron, o sea, porque aparte son 2 áreas y me hicieron caminar hasta la de allá. Y les digo a todos, imagínense ir caminando y sentir a todo un estadio apoyando a Brasil, y fue como, no me importa, ¿no? Yo he estado esperando mucho por este momento donde he entrenado, hice muchísimas cosas por estar ahí, y cuando entró les digo, siempre en deporte adaptado de judo, cuando tú agarras a la persona, y te cambia de energía muy, muy cañón, ¿no? Entonces ese día cuando yo la agarré fue simple y sencillamente es como, te voy a acabar. Y todo el tiempo estuve atacando, obviamente todo el mundo le estaba gritando. Justo cuando me toca, la amonestan a la brasileña, todo el estadio empieza a buchear. Y al momento que vuelven a dar inicio a la competencia, la tiro y todo el estadio se queda callado. Y recuerdo perfectamente, no sé cuántos mexicanos eran, creo que al parecer, si no me recuerdo, eran como 10 mexicanos. Y de esos 10 mexicanos gritándome, y le logro ganar, y todo el mundo, ya todo el estadio como que dice, bueno, pues ya
reconozcámosle que ganó México, y para mí fue como el decir, pues ya no, o sea, valió la pena todo lo que hice. Te das cuenta que el aprendizaje fue como, pues muy importante, ¿no? O sea, que realmente se agradece que hubo un aprendizaje, porque cuántas veces no nos quedamos en la raya con nuestras malas experiencias y no aprendemos nada. Y para mí fue como, valió la pena, ¿no? Y ya cuando salí fue como, abrazo a mi entrenador también estaba muy contento, porque al final, pues él me había acompañado desde el 2008 hasta ese día. Y pues ya es todo un proceso, ¿no? Me pasan entrevistas y me dicen que, bueno, a mí me toca ya para la premiación, ya me toca la premiación, y a mí me premió en el que en aquel tiempo era el presidente del Comité Paralímpico Brasileño. Pero él me hace un comentario antes, ¿no? O sea, antes de pasarnos a la premiación, me dice que era lo que a mí me había motivado a estar en el podio. Y me acuerdo perfectamente que le dije, 8 años, le dije. No, entonces se quedó como... porque me dijo, es que a mí me hablaron para premiar a Brasil. Le dije, sí, la vas a premiar, pero la vas a premiar con la plata. Y ya se quedó. Me dijo, bueno, ¿y qué te motivó? Y ya fue cuando le dije, 8 años de espera. Entonces, al final, para mí, pues... Río fue ahora sí, como dicen, ¿no? La cereza del pastel, por el hecho de, pues todo lo que hubo detrás, el trabajo que hubo detrás, donde realmente me di cuenta que, pues me faltó comprometerme en los años anteriores, pero al final logro comprometerme en este proceso para Río 2016, y para mí fue como, bien, ¿no? O sea, valió la pena, si sirves para esto. Síguelo haciendo, y eso hizo que yo pudiera decir, bueno, pues, ¿qué más queremos, no? Entonces, después de Río 2016, me regreso a vivir aquí a Guadalajara. Estuve un año fuera del deporte por temas de salud. Me tuve que hacer una cirugía en mi ojo izquierdo. Me puse a dar clases, fue algo que me gustó mucho, y en ese año, pues, me di cuenta también que había como la necesidad de fomentar el deporte, ¿no? No solo ir a competir, sino también de fomentar el deporte. Junto con un compañero que estábamos entrenando el mismo equipo, Carlos Carrillo, hicimos la primera Copa de Novatos Lenia Rubalcaba, donde tuvimos a puro niño chiquito, y donde dije, órale, pues está padre este proyecto, vamos a ver qué pasa. Pero pues yo decidí hacer el ciclo paralímpico para Tokio 2020, no le pude dar en ese momento continuidad.
Y justo para el 2020, pues ahora sí que fueron retos completamente diferentes, ¿no? Retos donde primero, pues, justo me preguntaban, no, pero pues tú ya eres oro olímpico, ¿qué más quieres? Y yo les dije, pues quiero ser campeona mundial, porque desde el 2005 al 2016 que yo había entrado a competir en deporte adaptado, no lo había logrado. Y hasta todo el mundo se sorprendió, les dije, sí, o sea, oficialmente, previo a Río, fue mi peor ciclo paralímpico, ¿no? O sea, solo me subí una vez al podio mundial, tuve oro para Panamericano, pero de ahí en más no hice nada. Entonces, cuando regreso al 2018, me toca quedarme con un bronce mundial y fue como, bueno, pero ya siento que con otra mentalidad, ¿no? Sino de, bueno, vamos a trabajar más. ¿Qué fue lo que falló? Vamos a reestructurar, ¿no? Ya no tanto en el plan de mejor me voy. Fue como como mucha más, o sea, más madurez, donde a veces quisiéramos que nos llegara antes, pero eso no sucede. Y pues bueno, regreso para el 2018 con un bronce. 2019 me toca ir a 2 campeonatos mundiales, los que regreso con oro, y después Juegos Panamericanos en Lima en 2019. Tengo una lesión en Lima. Al final puedo llegar a la medalla de oro y pues 2020 la famosa pandemia que a todo mundo nos afectó de cualquier manera, donde creo que fue un reto también, ¿no? Fue un reto ahora completamente diferente, donde pues yo estaba acostumbrada a estar en Ciudad de México, ya tenía una estructura de, pues te levantas, yo me levantaba, me tomaba un licuado, me bajaba a hacer gimnasio, desayunaba, cuando traía una lesión, que eran muchos días del año, me iba a terapia, me atendían, comía, justamente tenía que comer a la 1 de la tarde porque mi judo era de 3 a 5, ¿no? Entonces, creo que todos los deportistas somos así, somos muy estructurados, ¿no? Entonces ya traía yo una estructura durante prácticamente 6 años y de pronto pues se tienen que ir a sus casas y fue de, ¿qué voy a hacer en mi casa, no? Yo en un principio pensaba que esto iba a durar 2 semanas, como cuando la influenza hace muchos años, y dije, no, pues yo creo que en 2 semanas ya estamos bien. Y afortunadamente, pues en el inter de que me iba a regresar y de que todo iba a estar cerrado, pues fui como comprando como pesas, como mucha gente lo hizo, compré pesas, dije, pues para hacer algo los días que voy a estar encerrada. Y pues esas 2 semanas se hicieron casi año y medio, donde fue todo un reto, ¿no? Donde pues tuve que hacer como un tipo gimnasio en mi casa, donde tuve que pues aprender a entrenar. Un amigo se vino a vivir conmigo y estábamos entrenando juntos, donde creo que pues sin él no hubiera podido llegar a los juegos, ¿no? Porque había días que pues yo no tenía ánimos, ¿no? Yo decía, pues es que ya si se cancelan los juegos, pues ya que me digan que se cancelen, porque justo yo sentía que estaba entrenando para nada, ¿no? O sea, el decir, pues si se van a hacer o no se van a hacer, ¿no? Entonces, pues ya digan que no y ya para pues poder tirar la toalla casi y ya quedarme acostada más horas en mi casa, ¿no? Al final, pues sí se hacen los juegos, no sé qué pasa, hacen unas reestructuras también en judo, meten a más gente, vienen los 2 mundiales, los 2 últimos mundiales clasificatorios para Tokio, y en el primer mundial me sentí, bueno, yo había estado entrenando aquí en Guadalajara, nos toca viajar a Azerbaiyán, donde fue complicadísimo. Yo creo que viajar en esas fechas fue muy complicado. Nos toca viajar a Azerbaiyán. Les digo que era muy chistoso porque llegamos al aeropuerto de Madrid, donde siempre lo habíamos visto circulando con muchísima gente. Digo, era como un aeropuerto zombie, o sea, eso estaba desierto, no había gente, tiendas cerradas. Y perdimos el vuelo para irnos. Tenemos que tomar una conexión a Turquía para después ir a Azerbaiyán. Y de pronto por temas de que desafortunadamente, o sea, nosotros tratábamos de hacer como todo rápido, entonces no, tienen que esperar al camión a que los lleve a la otra terminal, ¿no? Entonces de aquí a que llegaba el camión, luego llegamos a la otra terminal y los policías no querían pasarnos. Entonces en ese momento, en esos minutos que la policía no nos dejaba pasar, perdimos el vuelo. Entonces, cuando llegamos a la puerta para abordar el avión, fue de, pues ya se fue el avión. Pero era como, ¿qué vamos a hacer? O sea,
no podemos comer, no podemos hacer absolutamente nada, o sea, era prácticamente 24 horas estar en un aeropuerto desierto. Tuvimos que hablar con los de aduana, demostrar que, primero, pues, que no teníamos COVID, segundo, del motivo que no nos queríamos quedar en España, sino que nos queríamos ir. Nos dejaron ingresar, pudimos dormir en un hotel, afortunadamente. Fueron horas como de mucho estrés porque era de, pues, ¿qué vamos a hacer aquí, no? Sin comida, sin nada. Al día siguiente, pues, ya pudimos volar a Azerbaiyán y, pues, en competencia, literal, me fue mal. Ha sido yo creo que las peores competencias porque me sentía como desconectada, me sentía como que estaba y no estaba, o sea, como que sí sabía qué hacer, pero no lo hice, o sea, fue muy raro, ¿no? Entonces cuando salgo me voy por el bronce, pierdo el bronce y cuando salgo me dice mi entrenador, ¿qué tienes? Y yo, pues es que no sé, o sea, estoy prácticamente, mi cuerpo no estaba donde tenía que estar. Y pues después de eso logramos quedarnos en España y esas, les digo, fueron 3 semanas que mi cuerpo como que empezó ya, mi cuerpo y mi mente se conectaron, empezó a reaccionar y mi último mundial, que fue en Inglaterra, me quedo con la medalla de oro, que era el último clasificatorio ya para Tokio. Regresamos a México, estuvimos, bueno, nos logramos conseguir un permiso especial porque todo era permisos y permisos. Nos vamos de campamento a España otra vez, estuvimos allá prácticamente un mes, regresamos a México, ya nada más nos quedaban 2 semanas para irnos a Tokio y justo 2 semanas antes de irnos a Tokio yo di positiva por COVID, entonces anímicamente fue un golpe bastante fuerte donde pues sabía que si ese tema no se solucionaba pues no iba a poder competir. Estuve prácticamente 1 semana sin poder hacer entrenamientos en forma. Estuve en México, donde pues estuve encerrada en mi cuarto. Me llevaban la comida, me llevaron discos, estuve entrenando. Afortunadamente nunca me sentí mal. Y 5 días antes de volar a Tokio yo di negativo, entonces eso hizo que yo pudiera llegar a Tokio. Volamos un sábado en la noche. Por la diferencia de horarios llegamos un lunes a Tokio y en Tokio vuelvo a dar positiva por COVID. Y está horrible. Les digo que ha sido una de las peores experiencias de mi vida porque justo ya habíamos escuchado de cómo lo estaba manejando Japón la pandemia. Japón fue uno de los países que trató de manejar la pandemia como... bueno, así es su cultura, ¿no? Son como súper estrictos, cerrados, cuadrados. Entonces... si tú ibas en el avión y yo daba positivo y tú ibas al lado mío, también a ti te encerraban, ¿no? Entonces, afortunadamente yo iba hasta atrás sola, los vuelos prácticamente iban solos. Entonces, cuando llegamos al aeropuerto me hacen una prueba de saliva, que era la que ya se estaban haciendo en ese tiempo, y di positiva. Entonces me tienen que llevar a la villa, pero me llevan así como bicho raro, donde, o sea, cero contacto con la gente. Hablando yo con una de las voluntarias, le dije, ¿qué sigue? Me dijo, pues es que, porque aparte nadie me decía nada, ¿no? Entonces fue así como, pues alguien dígame algo, ¿qué está pasando? Y ya le pregunté yo a ella qué estaba pasando. Me dijo, mira, diste positivo por COVID, te vamos a llevar a la villa y te van a hacer una PCR. Y si das positivo, pues creo que te daban 24 o 48 horas, no recuerdo. Entonces, si das positivo, pues ahí te quedas. Y si ya das positivo la siguiente, pues te van a aislar en un edificio que tenemos, que había más atletas ahí, y ahí nos enteramos que había más atletas que ya estaban contagiados. Y al final, pues afortunadamente cuando llego a la villa me hacen la PCR y a la PCR salí completamente negativa, ¿no? Entonces por eso fue que pude competir en Tokio 2020, donde fueron unos juegos... les digo que fue como muy raro, ¿no? Porque era como que sí estabas, pero hizo falta como muchísimas cosas. No podíamos salir a la ciudad, salíamos y era como te bajas, vas y regresas, entrenas, regresas y te llevamos a la villa, ¿no? Entonces todo esto estuvo como muy hermético. Cuando compito me dicen, ¿extrañaste el público? Y yo les digo, es que oficialmente yo me di cuenta que no había público hasta la premiación, ¿no? Porque cuando estás por competir, pues tú estás en el voy a competir, voy a hacer esto. Escuchaba muy bien a mi profe. Cuando me toca perder la primera competencia fue como chino, o sea, ¿qué está pasando? Eran prácticamente a las 3 de la mañana aquí en México.
Hubo mucho miedo, mucha incertidumbre por mi parte, donde pues, tuve que hablarle a mi psicóloga de, oye, es que acabo de perder. Y les dije, tengo miedo de que pase lo que pasó en Londres, ¿no? Porque a pesar de que ya había pasado mucho tiempo, pues te viene el recuerdo a la cabeza y fue de, a ver, tranquila, eh, enfócate, ahorita es lo que tienes que hacer. Y afortunadamente, pues, bueno, me pude subir a la medalla de bronce. Para mí fue una medalla muy complicada porque les digo, estuve literal así de no poder haber estado ahí en Tokio, donde sé que fui muy afortunada porque hubo atletas que ni siquiera pudieron competir, ¿no? Hubo atletas que sí llegaron y sí dieron positivo y se mantuvieron positivos durante todo ese tiempo y no pudieron salir, no pudieron competir. Un esfuerzo de, pues no solo son 4 años, es un esfuerzo de toda la vida para que por una situación externa tú no puedas competir, ¿no? Entonces, pues para mí regresarme con ese bronce ahora fue la historia completamente diferente a lo que había pasado en Beijing, ¿no? Fue como, yo valoro mucho esta medalla y agradezco haberme podido subir al podio. Y pues, ¿qué te digo, no? O sea, para mí los 4 Juegos Paralímpicos en los que yo he estado fueron historias muy buenas, ¿no? De mucho aprendizaje. Beijing fue como el wow, ¿no? Todo lo que sucede atrás de unos Juegos Paralímpicos, la villa, el comedor. Londres, pues la experiencia de haber regresado sin nada. Río, el regresar otra vez con una medalla y el propósito que yo había tenido. Y y Tokio, que estuvo literal hasta el último minuto en la cuerda floja. Para mí ha sido una experiencia muy padre, donde pues creo que al final son experiencias de vida que no cambiará por nada en lo más mínimo. Pues fueron varias cosas por las cuales decido retirarme. La primera fue justo en 2007, tuve una cirugía de hombro y para el 2021, en el último mundial de puntos clasificatorios para Tokio, me vuelvo a lesionar ese hombro. Me deja competir, puedo llegar a Tokio, pero ya llegué como con el hombro resentido. Me puse a rehabilitarme, estuve prácticamente 1 año fuera, pero terminaba mis rehabilitaciones y cuando iba a volver a retomar me volví a lesionar. Tuve dos lesiones después de esa. Y al final el tema fue que me dijeron que prácticamente o sea, podía quedar mal, ¿no? Fue como ahora sí que valorar un poco la situación de salud, pero al mismo tiempo creo que también ya era el momento de hacer más cosas, donde, bueno, afortunadamente tengo una licenciatura en Cultura Física y Deportes, tengo una maestría en Gestión del Deporte, y fue complicado. Me retiré en mayo del año pasado, donde fue complicado porque sí había como ganas de ir a París, ¿por qué no? Todo el mundo decía, es que es un ciclo corto. Y yo, pues sí, yo sé que es un ciclo corto, pero ya el hecho de saber que probablemente físicamente no iba a estar bien, dije, pues ya no vale la pena, ¿no? Creo que
es muy padre las medallas y es muy padre estar en el podium, pero eso es momentáneo y tu cuerpo ahora sí que es tu templo para toda la vida y fue una de las cosas por las cuales decido retirarme. Ya estaba trabajando, estoy trabajando en Comú de Guadalajara, en el municipio donde ahorita están haciendo un proyecto que es por el cual me interesa trabajar. Bueno, me invitan y dije, está padre, está muy interesante lo que están haciendo. Se está haciendo un centro de artes marciales donde va a haber judo, taekwondo, karate y artes marciales mixtas. Y es un proyecto muy padre porque no solo va dirigido a la población convencional, sino va también a la población con discapacidad, donde se busca tener un tema de inclusión donde independientemente de la discapacidad que tengas, tú puedas ir a practicar un arte marcial. Entonces ahorita estoy en eso, retomé mi proyecto de la Copa de Novatos, la pude hacer el año antepasado y pasado. Y es un proyecto que ha ido creciendo. El año pasado me abrieron las puertas en Querétaro. Las dos ediciones pasadas las había hecho aquí en Guadalajara. Me abrieron las puertas en Querétaro y es un proyecto donde justamente busco invitar a la iniciativa privada a apoyar a las nuevas generaciones, no solo a las nuevas generaciones que van a ser olímpicos, sino a las nuevas generaciones de niños, donde quiero acercar al deporte, a las artes marciales, porque pues, ¿no? A mí el judo me ha dado muchísimo y todo lo que tengo y todo lo que soy me lo ha dado, y me gustaría que pues fomentar eso, ¿no? Fomentar la sana competencia, fomentar una justa competencia también, porque el judo a nivel internacional, pues no hay aquí solo hay separación de pesos, no hay separación de cintas. Entonces yo decido hacer una competencia de cintas naranjas para abajo, que son prácticamente 2 años de experiencia, y así es como trato yo ahora estoy buscando como apoyar y poner mi granito de arena, busco patrocinadores para que me den medallas o judogis, ahora sí que lo que me quieran dar, y poder organizar una muy buena competencia, que todas esas nuevas generaciones que vienen atrás, que no pase lo que a mí me pasó, ¿no? Que fue como, chin, pues ya perdí, ¿no? Que ellos digan, ya gané, me tocó ganar una medalla, bueno, pues quiero seguir entrenando, quiero seguir creciendo en esto. Ahorita todavía no estoy dando clases, es uno de los proyectos que todavía están ahí como pausados, porque al final, pues bueno, a pesar de que ya casi tengo un año de retirada, pues aún estoy como acostumbrándome a la vida de un deportista que ya no está en el alto rendimiento. Sigo haciendo ejercicio, ya no como lo hacía antes, pero creo que pues es importante, ¿no? Mantenerse fuerte y sobre todo pues para los futuros años que las lesiones no nos pesen. Y pues prácticamente eso es lo que ando haciendo y pues a ver qué más sale en el camino, ¿no? Me gusta mucho, pues me han invitado, que me inviten a proyectos, ¿no? Me invitan a proyectos y vemos y si va ahora sí que más o menos como lo que yo quiero, pues bienvenido, ¿no? Y si no, pues busco la manera de ver. Si no puedo yo, ver quién más puede apoyar. El punto es pues ahora sí que seguir fomentando la actividad física. Pues en cuestiones de apoyo me ha tocado ver como una mejoría de menos a más, donde pues me doy cuenta que aquí, no solo en México, creo que esto también es a nivel mundial, ¿no? Que necesitan verte que seas campeona a nivel internacional para poderte apoyar. A veces de pronto me ha tocado hablar con papás de es que a mi hijo no lo apoya, no sé qué. Yo pues no, o sea, aquí en México desafortunadamente es así. Creo que no tenemos una estructura donde realmente existan apoyos una estructura de semillero, no solo en el judo, sino en todos los deportes en general, donde se va muchísima gente justamente por eso, ¿no? Porque llega un punto donde tus papás te dicen, oye, ¿sabes qué? O ya no tengo dinero para pagarte, ya no te puedo apoyar, mejor ya ponte a estudiar, ponte a trabajar. Entonces, ahí hay muchísima fuga de talentos, pero siento que esto se debe a que pues en México el deporte literal casi no nos importa. Bueno, a la gente en general, a mí sí me importa. Donde también creo que la gente piensa que el deporte es solamente Juegos Olímpicos, ¿no? Donde no hay una estructura real, justamente. Pues, les digo, ni siquiera tomamos en cuenta las clases de educación física, que es como la base para poder detectar talentos, donde, no sé, siento que no se valora todos los beneficios que tiene el deporte, ¿no? Y hablando específicamente del judo, creo que el hecho de que no sea tan famoso es porque creo que no hay un medallista olímpico todavía, ¿no? Entonces,
Es complicado el tema. El desarrollo del judo a nivel mundial no fue tan parejo como fue en otros países. Históricamente primero fue Japón, luego fue Francia, fue Europa y después el resto de los demás países. Entonces hace falta un tema más estructural. Siento que hace falta mejora también de las bases, por eso es que me gusta hacer la competencia que hago. Y pues siento que también la gente, no sé, de pronto no nos gusta investigar, no nos gusta saber qué más hay, no nos gusta conocer, ¿no? De la cantidad de deportes que tenemos aquí en México, de que pues a veces no todos los deportes suenan igual, ¿no? De pronto hay deportes muy poco visibles como lo es el patinaje en pista, que como no es olímpico, pues no le dan mucha importancia, el judo, deportes de raqueta, muchos deportes. Y para mí, específicamente, luego dicen, es que ¿qué tiene tu deporte que no tengan los demás? Y yo, para mí las artes marciales no te dan lo que, no te va a dar, un arte marcial no te va a dar lo que te dan los demás, ¿no? Que es la disciplina, el respeto, el valor de la amistad, el trabajo en conjunto, porque todos los deportes, de combate somos individuales, pero tenemos que trabajar en conjunto para poder desarrollarnos. Y eso no te lo va a dar ni el fútbol, ni el básquetbol, ni la gimnasia, donde creo que el arte marcial pues es eso, ¿no? O sea, es un arte, no es un deporte, sino es un arte marcial donde la esencia hace que tú te puedas desarrollar mejor como persona, como ser humano, donde aprendes también de tus errores. Me queda claro que pues el judo no es para todo el mundo, porque siento que en todos los deportes, en los demás deportes o en las artes marciales, siempre llegas y te enseñan a golpear luego, ¿no? Y en judo no tenemos patadas, no tenemos golpes, y te enseñan, ahora sí que como al revés, primero te enseñan a caer y después te enseñan a proyectar. Y todo el mundo llega y es como, no, primero yo ya quiero tumbar, y es como, no, espérate. Tenemos que cuidar tu integridad física, entonces primero vas a aprender a caer y luego ya vas a proyectar. Entonces ya cuando estás más grande ya lo pasas como a la vida cotidiana y dices, esto es importante, ¿no? También el ceder para poder tener ciertos aprendizajes, donde, bueno, yo tuve la fortuna de tener una formación de dojo, de escuela, donde mi profe, mi sensei me enseñó pues la esencia del arte marcial, ¿no? No tanto la parte competitiva, sino vamos aprendiendo el arte marcial y después vamos viendo si compites. Y eso a mí le agradezco toda la vida a él, porque me enseñó pues esa parte de la esencia del arte marcial, de la esencia del judo, de dónde viene, ¿no? Y cuál es el objetivo, y donde te das cuenta que, pues, para mí en lo personal, las artes marciales tienen un plus que no tiene ningún otro deporte. Fíjate que yo tuve la fortuna de la primaria, no me acuerdo, sí me acuerdo que me ponían a hacer actividades, pero en la secundaria me tocó una muy buena maestra de educación física, donde realmente sí nos ponía a trabajar, ¿no? Y realmente, pues, cultura física y deportes tiene como una especialidad en educación física, y te das cuenta, justo mi generación, muchos son maestros de educación física, y antes el maestro de educación física era el primo o el amigo, ¿no? Ahora ya la cultura física como tal ya tiene un tema pues ya ahora sí más profesión, ya hay una profesionalización del deporte, ¿no? Antes había entrenadores empíricos, ahora ya hay entrenadores, ya hay mucho estudio, ya hay mucho avance, lo cual siento que eso ha hecho que el tema de la actividad física en general haya mejorado un poco. En pandemia lo vimos, en pandemia todo el mundo se estaba volviendo loco en su casa y se puso a hacer ejercicio, la mayoría de las personas, porque era como, ¿cómo quemó todo esto? Y al final, a mí, yo vengo de esa educación y digo, pues está padre, pero me queda claro que no todo mundo son maestros de educación física entregados, que ojalá y en algún punto lo fuesen, porque la SEP y la Universidad de Guadalajara realmente tienen una estructura de enseñanza, pero una cosa es que esté ahí, otra cosa es que lo apliquen. Entonces, todavía a la fecha me toca escuchar papás de, no, pues la educación física ni sirve para nada. Y yo, ¿cómo no? Me ha tocado ver gente de 20 años, 23 años que ni siquiera se pueden dar una marometa. Entonces dices, para eso es la educación física y para eso es el desarrollo motor. ¿Por qué? Porque conforme pasan los años, pues vas viendo un tema de la gente torpe, gente que no puede bailar, gente que no puede coordinar, la gente que se cae. Para esas cosas sirve la educación física. Entonces,
siento que es lo que le hace falta al país, ¿no? Un compromiso mayor con respecto al tema deportivo, donde realmente exista una cultura deportiva. Ahora, de cuando yo me acuerdo a la fecha que ya hay más carreras, más seriales de carreras, que digo, bueno, a lo mejor la gente sale a correr por la medalla o por la foto, pero al menos sale a correr, al menos sale a hacer algo, ¿no? Se levanta de sus oficinas, el hecho de que ya hay más gimnasios, el hecho de que ya hay muchísimas más escuelas de deportes, eso a mí me agrada, pero siento que todavía no es suficiente como para poder decir, bueno, ya vamos a poder tener más medallistas olímpicos, ¿no? O sea, mientras no exista un tema también de compromiso, por ejemplo, en cuestión de apoyos, sí me queda claro que pues está la parte gubernamental, pero también dónde queda la iniciativa privada. Creo que somos muchísima población en México como para que todo dejárselo al gobierno, pero también es como, pues venga, iniciativa privada, vamos viendo qué podemos hacer para poder apoyar a los chicos, para poder apoyar a los atletas, porque pues el atleta sí recibimos una beca, pero a veces esa beca no alcanza pues para todo lo que necesitamos hacer, ¿no? Y más en los primeros años de vida deportiva, donde pues a lo mejor tú no sabes, justo hace muchos años conocí a un nadador paralímpico que se llama Pedro Rangel. Él es amputado de ambas piernas y él se iba de Miravalle hasta el CODE en camión. Y él andaba en una avalancha porque no tenía silla de ruedas. Y el chavo, pues ahí se quedaba, estudiaba, entrenaba y después iba a su casa en camión en avalancha. Pero él llegó a comentar que había veces que pues, se tenía que ir desde Miravalle hasta el CODE, o porque no traía dinero o porque no le daban la parada de los autobuses. ¿No? Que es lo que les digo. O sea, si en deporte convencional vemos que hay complicaciones, ahora imagínense en deporte paralímpico, ¿no? Donde somos una minoría, donde las personas con discapacidad no son respetadas, donde, ¿no? Ahorita, en la temporada que hubo muchos autobuses que traían rampas, ahora yo ya no veo muy pocos, o casi ningún autobús tiene rampas para poder subir gente en silla de ruedas, o que a veces los del Uber, o los taxistas, o los de plataformas no quieren subir al de silla de ruedas por no por no bajarse a ayudar. O sea, creo que es un contexto en general, ¿no? Donde siento que todavía nos hace falta cultura y empatía para realmente poder ser más conscientes que aquí en México el deporte es recreativo. Y el deporte solo lo pueden hacer unos cuantos, solo lo pueden hacer quien realmente puede pagar. Y pues sí, ¿no? Y eso es lo que dices, bueno, sí se ha ido abriendo un poco más, pero ¿dónde queda toda la demás población que no tiene acceso a ese tipo de beneficios como es el deporte? Sí, realmente, y justo siempre es algo que yo le comento a la gente, o sea, somos menos del 15% de la población mundial, ¿no? Y hay N cantidad de enfermedades, N cantidad de discapacidades, está, por ejemplo, el tema de los de debilidad mental. Ellos físicamente tú los ves bien, pero mentalmente tienen piensan, no sé, como si alguien tiene 18 pesa como alguien de 12. Y no es un tema de síndrome de Down, es un tema de discapacidad mental como tal. Están los sordos, está, pues, por ejemplo, amputados, estamos los débiles visuales que podemos pasar como si nada en la calle, ¿no? Porque todo el mundo, es que tú qué tienes, y yo, pues tengo este problema, y no veo al 100%, ¿no? Pero también está la contraparte de la población que tú comentas, ¿no? La población o la que no quiere salir o a la que tampoco la quieren sacar, porque hay un tema todavía en 2024 que es como, ay, es que mi hijo es discapacitado y lo segregan muy cañón, ¿no? Entonces, pues sí, aunque somos una minoría, yo creo que estaría padre que en las calles puedan ser más visibles, ¿no? El tema de poder andar bien en silla de ruedas, el simple hecho de que respeten las rampas, el hecho de que el gobierno se preocupe por hacer rampas, el hecho de, pues no sé, ¿no? Por ejemplo, está el DIF, no sé, desconozco temas de DIF y todo eso, pero pues sí, es porque primero somos una minoría y segundo porque la gente tampoco quiere salir a complicarse la vida a la calle o porque tampoco la quieren sacar. Pues los deportes empezaron de menos a más y ya cuando logré como ya ser campeona nacional, de pronto ya CONADE te empieza a dar una beca, pero pues yo en lo personal, como logré mantener también como cierto estatus, como ciertos resultados de estar dentro de los primeros 10 del mundo, siento que eso me ayudó muchísimo, donde
pues siento que sí logramos hacer la mayoría de los campamentos. De pronto sí batallamos un poco en que entendieran el por qué necesitamos hacer ese campamento, pero al final nos apoyaban. Y yo creo que, honestamente, y lo digo abiertamente, ¿no? Si a mí el gobierno no me hubiera apoyado, pues yo no hubiera podido llegar a las competencias, ya que vengo pues mi papá es taxista, mi mamá es comerciante y ama de casa, entonces económicamente no hubiera habido dinero para pagarme un viaje a Brasil o un viaje y mucho menos a Europa, ¿no? Entonces, al final creo que fui privilegiada en ese aspecto donde sí me estuvieron apoyando. Sé que pues no todo mundo soy yo, pero al final sí se pudieron hacer los campamentos, sí pudimos salir, sí estuvimos, digo, sí hubo detalles, pero al final de cuentas se lograban conseguir los apoyos. Yo siento que al deportista con discapacidad y a las personas con discapacidad se les ve con lástima, ¿no? Entonces, es como, pues, como la parte triste, ¿no? Siento que vemos la discapacidad como un tema de tristeza, como un tema de pobrecitos, de están mochos, o están ciegos, o están cojos. Entonces siento que es eso, aunado a que piensan que no vendemos, a que no somos tan visibles. Y efectivamente no somos tan visibles, pero no somos tan visibles porque realmente a muy pocas personas, son muy pocos los que les interesa, ¿no? Y justo yo lo estoy viendo ahora en Tokio donde prácticamente fueron unos juegos 100% de redes sociales. Y de pronto me meto a ver por ejemplo, a una chica de un deporte, no voy a decir cuál, donde ella gana medalla y de pronto su cuenta de Instagram se va a más de 100,000 seguidores, ¿no? Y en mi caso, a lo mucho pude subir 2,000 seguidores en Instagram. Entonces, ¿qué pasa con los patrocinadores? Que es como, pues es que ella tiene 1,000 seguidores y es medallista, pero ella tiene 100,000, pero pues no es medallista, pero pues está guapa o está guapo, y pues él pues no vende lástima, ¿sabes? Entonces siento que está como muy polar el tema, ¿no? Por un lado, de pronto hay gente que quiere vender al deportista paralímpico, la persona con discapacidad, como un superhéroe, como un dios, y si él lo logró, tú lo puedes lograr, bla, bla, bla. Y por otro lado están las personas que es como de, no, es que pobrecito, se va a ver feo, como es que trae silla de ruedas, o le hace falta, ay no, le hace falta una pierna. Entonces son como esas dos partes donde no hemos logrado llegar como a un equilibrio. Ya afortunadamente hay marcas que están apoyando al deporte adaptado, pero honestamente son muy pocas las que apoyan a la par al deporte adaptado que al deporte convencional. Pero yo siento que también es por parte de medios de comunicación, por parte de ignorancia, donde, pues no sé, ¿no? O sea, yo quisiera tener como la respuesta exacta, pero siento que es como esa parte. Y yo creo que mientras no nos vean como personas, como seres humanos comunes y corrientes, que pues lo que hacemos es entrenar y hacer y representar a nuestro país en unos Juegos Paralímpicos, siento que vamos a seguir así. Y es la parte de, a ver, nosotros no venimos aquí por lástima, no venimos a competir por lástima, venimos porque nos gusta superar y porque nos gusta representar a nuestro país. Justo de pronto, o sea, me ha tocado conocer cada historia de cada deportista paralímpico y digo, pues sí, o sea, son personas, y no me incluyo porque mi discapacidad es mínima, pero muchos de mis compañeros viven un tema de resiliencia toda su vida, ¿no? Toda su vida, donde tienen que superar situaciones tan básicas como una rampa, tan básicas como que no tienen para una silla de ruedas, o que no pueden comprar, son de atletismo, no pueden comprar unas llantas. O sea, cosas muy básicas que yo siento que a veces el deportista paralímpico, por eso somos tan tercos y tan insistentes y tan persistentes, donde decimos, bueno, es la manera en la cual socialmente yo me puedo hacer visible, porque ¿cuántas empresas contratan realmente personas con discapacidad, ¿no? Si no es obligado, si no es por ley, si no es porque te van a dar un bono, si no es no lo hacen. Y realmente, pues las personas tenemos capacidades, ¿no? La discapacidad es física, mental, ¿no? Mira, yo creo que la discapacidad todo el mundo la vemos muy lejana, ¿no? Y al final, nosotros en algún punto de nuestras vidas vamos a ser personas con discapacidad. Al momento de tú ser persona de la tercera edad, tú ya pasas a ser una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque te dejas de mover igual, dejas de reaccionar igual. Y pensamos que porque estamos enteros y estamos completos, no nos va a pasar, pero sí nos va a pasar. Entonces, el día que seamos conscientes de ese tema, yo siento que vamos a voltear a ver a las personas con discapacidad desde otra perspectiva y vamos a entender que no siempre vamos a estar bien.
Yo creo que el deporte impactó de manera positiva, primero como arte marcial y luego ya como deporte donde pues hay un tema de autoconfianza, hay un tema también de socialización. El deporte es socialización independientemente del deporte que practiques. El poder decir me siento fuerte, el no depender de nada ni de nadie para poder hacer muchas de mis actividades. Y creo que es algo que oficialmente, pues se los digo, no, el deporte no es la competencia, no es el alto rendimiento, el deporte es estar bien, el deporte es estar como en sintonía, el poderte desconectar un ratito de todos tus problemas o de toda la carga laboral que traes. Y siempre, pues les digo, me queda claro que para mí el mejor deporte que existe es el judo, pero me gusta invitar a la gente, ¿no? Y los invito a que practiquen algún deporte, a que practiquen algo, aunque se salgan a caminar 30 minutos al día para buscar para estar sanos, justo para que el día de mañana podamos ser adultos funcionales, cuando llegue nuestra vejez podamos estar 100% funcionales o lo mejor que podamos estar. Y pues ya para cerrar, agradecer por su tiempo, por haberme invitado y pues siempre me gusta compartirles una de las frases, ¿no?, que vienen del judo, que es como uno de los 10 mandamientos que hizo el papá del judo, que es Jigoro Kano, que es ayuda mutua y bienestar común. Entonces, si entre todos nos ayudamos, si entre todos nos echamos porras, creo que podemos ser una mejor sociedad y mejores seres humanos. Muchísimas gracias.